Se está produciendo un cambio dramático en Gaza. Hamas ha señalado que está dispuesto a liberar a todos los rehenes mientras el presidente Trump emite su última advertencia a la organización terrorista. Israel, bajo una inmensa presión, ha detenido su ofensiva para darle una oportunidad al acuerdo. Los críticos advierten que podría ser un error fatal. ¿Es el inicio de la paz o solo una ilusión mortal? Mantente atento a esta edición de Minuto Jerusalén. Bienvenidos a Minuto Jerusalén en JNS Televisión. Soy Josh Haston, corresponsal de JNS Noticias. En Jerusalén, en el centro de medios de JNS, con Alex Treyman, director general. Alex cubrió en Nueva York la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el discurso del primer ministro Netanyahu. En las últimas 48 a 72 horas, la oficina del primer ministro anunció durante Shabbat que Israel se prepara para iniciar la primera fase del plan del presidente Donald Trump para terminar la guerra en Gaza. Y por favor, Dios quiera, veremos la liberación inmediata de todos los rehenes aquí, posiblemente incluso en los próximos días. Alex, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, Israel ya ha detenido las medidas ofensivas en la Franja de Gaza. Se están preparando para una retirada inicial, una retirada táctica, como la llaman, de algunos kilómetros alejándose de la costa en la Franja de Gaza. Y Hamas ha anunciado provisionalmente su aceptación del acuerdo. Creo que es una aceptación con reservas. No están completamente de acuerdo con todos los términos del acuerdo, incluyendo la desmilitarización total de Hamas. Dicen que han distribuido armas a personas en toda la Franja de Gaza y creen que, considerando que estas personas no tienen hogar, podría ser difícil localizarlas. Y francamente, porque no quieren, no van a poder recuperar con éxito todas las armas que han repartido por toda la Franja de Gaza. Además, Hamas dice que aunque les dieron un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes, probablemente podrían liberar a todos los rehenes vivos en 72 horas, pero que francamente sería difícil para ellos localizar los restos de todos los cuerpos sin vida en un periodo de solo 72 horas. Así que ya sabes, está por verse si Hamas realmente acepta el acuerdo, si pueden cumplir con el acuerdo. Pero como mencionaste al principio del programa, el primer ministro hizo una declaración anoche, básicamente afirmando que Israel se está preparando para recibir a todos los rehenes de vuelta. En lo que respecta a Netanyahu, al menos la fase inicial de este acuerdo, que significa que habrá un retiro de los ataques por un lado y el regreso de todos los rehenes por el otro, es un hecho consumado. Vamos a ver este video donde el primer ministro Netanyahu dice que Israel podría recuperar a los rehenes en 3 días. No es definitivo, pero estamos trabajando en esto con mucho empeño. Espero, con la ayuda de Dios, que en los próximos días, mientras todavía es Sukkot, podamos anunciarle a todos el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los muertos, todos al mismo tiempo, y el ejército permanecerá profundamente en la Franja de Gaza y en las áreas que controlamos. Así que de nuevo, Israel ahora está tomando posiciones defensivas todavía en Gaza, pero no está atacando activamente las posiciones de Hamas. Mencionaste que Hamas podría aceptar un acuerdo y quizá estén dispuestos, aunque lo dudo, a liberar a los 20 rehenes vivos y los cuerpos de quienes lamentablemente mataron. Sí, pero ¿qué crees que significa la respuesta de Hamas? Bueno, sí creo que van a liberar a los rehenes. Creo que hay suficiente presión proveniente de Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Arabia Saudita y todos los demás países. Sabes, Trump se reunió al margen de la Organización de las Naciones Unidas con los líderes o representantes del liderazgo de los principales países árabes y ha usado mucho de su capital político aquí para que todos estén de acuerdo, para que pueda presionar a Israel a detener esta guerra. Y ahora están presionando a Hamas para que libere a los rehenes. Creo que Hamas entiende que si no liberan a los rehenes ahora, Trump va a quitar cualquier restricción que quede e Israel simplemente va a seguir arrasando los edificios restantes en la ciudad de Gaza y en las otras ciudades, Cayunis y los otros lugares que aún no han destruido, que va a ser una aniquilación total y completa si no liberan a los rehenes ahora. Creo que Hamas liberará a los rehenes, todos los que sigan con vida. Creo que seguramente entregarán la mayoría de los cuerpos,
Podrían decir que no encuentran todos los restos porque no saben dónde los tenían guardados. Muchas de estas personas ya estaban muertas y fueron asesinadas el 7 de octubre. Ya han pasado 2 años. Entonces, ¿y cómo lucen los restos, no? ¿Y dónde están? Creo que quizás no sepan dónde están los restos de cada cuerpo. Pero luego la segunda parte trata sobre que se desmilitaricen completamente, se vayan y no sean parte de la solución. Ese es el tipo de cosas en las que creo que Hamás va a ganar tiempo. Creo que Israel entiende eso. Creo que en lo que respecta a Israel, están dispuestos a retirarse de partes de Gaza en una retirada por fases, siempre y cuando tengan el permiso de volver a entrar y atacar si ven alguna violación del acuerdo de alto el fuego, similar a como lo hacen en el sur del Líbano en ese sentido. Número 2, van a liberar prisioneros. Eso es parte del acuerdo. Podemos hablar de eso. Creo que están hablando de hasta 200 prisioneros que realmente tienen sangre en las manos, además de otros prisioneros, además de todos aquellos que capturaron durante la guerra en Gaza y todos los cuerpos que han recogido a lo largo de la guerra, que creo que son muchos. No sé cuál es el número, pero Israel también va a liberar a esos. Creo que Israel está dispuesto a hacer todo eso si significa recuperar a los rehenes vivos y muertos, y que Trump y todas las demás naciones, incluidas las naciones árabes, digan que la guerra ha terminado porque francamente los reservistas están cansados. Han pasado 2 años, literalmente casi exactos. Ya casi llegamos a 2 años exactos. Y además de eso, la posición diplomática de Israel ha sido aplastada una y otra vez y empeora cada vez más a medida que la guerra continúa. Israel, el primer ministro y el ministro Ron Dermer, comprenden que llega un momento en que los beneficios disminuyen. Sí, puedes seguir adelante. Pero si Israel va a seguir perdiendo posición diplomática, si Israel va a seguir viéndose envuelto en protestas internas por los rehenes, entonces en este punto simplemente vale la pena recuperar a los rehenes, incluso si eso significa que jamás podría jugar con los términos del acuerdo más adelante. Así que creo que la mayor pregunta de todo esto, y especialmente con Hamás diciendo que no van a desarmarse, que no están dispuestos a desarmarse, es si Israel logró sus objetivos. El primer ministro dice que sí. Este acuerdo es una indicación de que sí, logramos nuestros objetivos, pero Hamás sigue armado. Como mencionaste, van a estar repartiendo o ya están repartiendo armas por toda Gaza. Si siguen siendo una amenaza y armados, este era uno de los 5 objetivos que el primer ministro planteó al iniciar la guerra hace 2 años. Lo repitió varias veces. Hamás debe ser desarmado y no representar una amenaza para Israel desde Gaza. Si siguen en pie, logramos objetivos. Todos quieren que los rehenes vuelvan. En Israel hay desacuerdos sobre cómo traerlos de regreso a casa. ¿Ganamos esta guerra? ¿Logramos nuestros objetivos? Vamos a tomar estos puntos uno por uno. Es decir, ¿Israel ganó la guerra? Mira, Hamás atacó a Israel el 7 de octubre. Mataron a 1,200 personas, hirieron a miles más. Tomaron 255 rehenes, está bien. Israel entró y ha arrasado el 70% de la franja de Gaza. Esta es una de las zonas más densamente pobladas de la región, quizá no tan poblada como Tel Aviv y su región, que podrían tener aún más densidad. Pero digamos que en ciertas partes de Gaza, ciertamente como la ciudad de Gaza, están extremadamente densamente pobladas. E Israel ha entrado, básicamente han arrasado el 70% de la franja. Han eliminado la gran mayoría de la red de túneles. Han destruido la mayoría de los cohetes. Y además Hamás ya lanzó muchos de sus cohetes. Así que la cantidad de cohetes que Hamás tiene en este momento es mucho menor de lo que tenían antes. Israel va a mantener un gran perímetro de seguridad alrededor de la franja, lo que va a, primero, dificultar mucho que Hamás se acerque a la frontera para atacar a Israel. Y segundo, respecto a la frontera con Egipto, Israel va a tener un perímetro de seguridad significativo para asegurarse de que no haya túneles subterráneos que vayan de Egipto a Gaza. Entonces, cuando hablas de desarme, probablemente te refieres a algo así como entre 10 y 20 mil rifles de asalto que quedan en Gaza. Así que tienes que preguntarte, ¿esos rifles de asalto representan una amenaza para la población civil israelí? Hay un buen argumento para decir que desde el 9 de octubre ya no había más amenaza para la población civil israelí aparte de los cohetes. E incluso cuando lanzan cohetes,
y lo hicieron durante Yom Kippur, lanzaron algunos cohetes hacia Israel. Quedan algunos. Es muy difícil encontrar todo. Todavía están encontrando, incluso esta semana encontraron túneles debajo de 2 de los hospitales en la Franja de Gaza, así que todavía están identificando túneles. Encontraron en uno de esos túneles talleres de fabricación que probablemente sean para cohetes y probablemente para metralletas, Carlos Styles y cosas así. Pero eso no significa que sigan representando una amenaza para el frente interno israelí. Considero que la evaluación de seguridad indica que no son una amenaza. Así que, de nuevo, en ese aspecto creo que hay rendimientos decrecientes. Ahora, definitivamente podrías hacer la pregunta sobre los prisioneros. Sí, justo te iba a preguntar sobre eso. O sea, ¿cuánto tiempo pasará hasta que Hamás u otra organización terrorista similar diga, vamos a tomar rehenes israelíes? Vamos a tomar rehenes israelíes otra vez porque vemos que da resultados. Si Israel está dispuesto una y otra vez a liberar terroristas en las cárceles, incluyendo a los más crueles con sangre en las manos que han asesinado a innumerables israelíes, ¿por qué no intentarían esa estrategia de nuevo? Bueno, creo que Israel realmente ha cambiado el paradigma, ¿no? Sí, por un lado todavía estamos negociando con terroristas. Quiero decir, este acuerdo es una negociación con terroristas. Por cierto, creo que es un acuerdo que Israel redactó. Está bien, tengo que dejar eso muy claro. Muchos de los informes dicen que el presidente Trump está ejerciendo toda esta presión sobre Israel. Este es un acuerdo cocinado por los estadounidenses. Creo que este es un acuerdo que sigue principalmente los términos que el primer ministro Netanyahu y el ministro Dermer redactaron y escribieron. Incluso hubo una entrevista que se hizo con Anthony Blinken, el exsecretario de Estado bajo Biden, y le preguntaron sobre este acuerdo. Y Blinken dijo que los términos de este acuerdo son muy parecidos a los presentados cuando él era secretario de Estado. Así que este es el marco en el que Dermer y Netanyahu han estado trabajando durante meses. Y sí incluye el regreso de los rehenes. Quiero decir, el regreso de prisioneros que son terroristas y que están en cárceles israelíes. Y no necesariamente creo que el paradigma siga siendo el mismo. El mismo porque el castigo por tomar rehenes ha sido tan grande. La pregunta es, ¿por qué liberas prisioneros? ¿Por qué hacerlo? Y creo que Israel reconoce que para conseguir lo que quieres tienes que renunciar a cosas que son dolorosas de hacer. Ahora, el problema con esto es que sabemos por experiencia que un porcentaje muy alto de esos terroristas que son liberados de prisión, especialmente aquellos que han cometido actos de asesinato, estamos hablando de 100 a 200 personas que tienen sangre en las manos, regresan a cometer asesinatos, no se rehabilitan en las prisiones israelíes. De hecho, siguen siendo motivados e incitados en las prisiones israelíes. Y cuando salen, vuelven a cometer actos de terrorismo. Entonces, ahora tienes la pregunta, bueno, si sabes o si puedes calcular que israelíes van a ser asesinados porque los terroristas están siendo liberados de nuevo a la sociedad, ¿cómo haces eso? Quiero decir, esa es la verdadera pregunta. Y lo hemos hablado muchas veces en este programa, pero ves que en cada ronda de negociaciones, cada vez que Israel pudo recuperar rehenes fue a cambio de liberar prisioneros. Y por eso están dispuestos a hacerlo esta vez también. ¿Eso significa que Hamás está disuadido de tomar rehenes en el futuro? Eso espero que así sea. Pero nunca se sabe. Podríamos ver que tomen rehenes en Judea y Samaria. Quiero decir, ese es un truco viejo. Tomar rehenes no es una idea nueva. Los 3 muchachos en 2014. En 2014 en Judea, podías verlo en Jerusalén, pero podría ocurrir en cualquier lugar y momento. Por supuesto, tener la red de túneles debajo de Gaza hizo posible realmente ocultar a estos rehenes durante casi 2 años, cosa que probablemente no podrías hacer en Judea, pero al final vimos cómo esos 3 chicos fueron secuestrados. Fueron tomados como rehenes y luego los mataron cuando las fuerzas de defensa de Israel comenzaron la cacería. Así que el asesinato, el secuestro siguen siendo las herramientas de los terroristas. No eliminamos completamente el terrorismo, pero lo hemos disminuido totalmente. Hamás es solo una sombra de lo que era, ni siquiera llega al 10% de antes. Pero también creo que debes ver el panorama general de la guerra. Sabes, si esto fuera solo en un vacío, este asunto de Hamás, tal vez dirías, está bien, no terminamos el trabajo. Pero cuando lo ves y piensas, hemos reducido las capacidades de Hamás en un 80 o 90%, y reducimos las capacidades de Hezbollah en 75%, tanto que al atacar Irán no nos dispararon ni una vez.
Está bien, están completamente disuadidos. Y el ejército libanés e Israel continúan intentando desmilitarizar a Hezbollah al norte de Israel, que Siria ya no representa una amenaza militar para el Estado de Israel y ya no sirve como un puente terrestre entre Irán y Líbano. Y luego tienes el programa nuclear iraní retrasado enormemente, así como su programa de producción de misiles balísticos. Así que cuando ves todo lo que Israel ha logrado en la guerra, quiero decir, es una hazaña increíble. Y considerando todas estas amenazas que se cernían sobre Israel, especialmente las decenas de miles de armas de Hezbollah, muchas de ellas de largo alcance y aún más especialmente la amenaza nuclear de Irán, saber que esas han sido esencialmente eliminadas de la ecuación. Quiero decir, es una victoria increíble y asombrosa, y creo que en este punto Israel quiere salir de la guerra. Entonces, Alex, escribiste en HTNS.org y hablaste sobre los detalles del acuerdo de Trump. Es un plan de 20 puntos. No repasaremos los 20 puntos, solo algunos términos clave del acuerdo. En 72 horas deben devolverse todos los rehenes vivos y muertos. La formación de esta Junta de Paz, que creo que el presidente Trump está supervisando la desmilitarización. Aquí dice que Hamás y la autoridad palestina no gobernarán Gaza. También podemos hablar de eso. Compromisos de Israel, retiro de tropas, etcétera, plan humanitario y de gobernanza para el día después en Gaza. Y ya sabes, hay muchos puntos diferentes aquí. Pero empezaré diciendo que el que más me molesta de los 20, y he revisado los 20, es el 19. El 19 dice que al final del día se establecerá un Estado palestino. Netanyahu dijo que estaba en contra. Y el presidente Trump lo mencionó por nombre, diciendo, sé que el primer ministro Netanyahu o Bibi está en contra del Estado palestino. Él respeta eso, pero aún así sigue siendo parte del documento. Así que habla un poco sobre tu artículo, desglosando todas las cosas diferentes. Hagámoslo breve, ya que podríamos dedicar todo un programa al acuerdo. Luego enfoquémonos en el punto 19, la condición de Estado palestino. Quiero decir, al final del día, para mí, eso es una amenaza existencial para el Estado de Israel. Y creo que lo que vimos en Gaza todo este tiempo, ahora lo veríamos en las colinas que dominan Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurión, si Israel hubiera cedido en ese punto. Absolutamente. Quiero decir, lo que está a punto de suceder es que a medida que Israel se retire, van a entregar el control de Gaza a lo que se llama una fuerza internacional temporal de estabilización, la Fuerza Internacional de Estabilización. Así que las fuerzas de defensa de Israel van a entregar el control a una fuerza internacional de estabilización. No sabemos exactamente cómo va a ser esa fuerza internacional de estabilización. Sabemos que, al menos en parte, va a estar compuesta por algunos de los clanes anti-Hamás que Israel ya ha identificado dentro de Gaza, como el clan Abu Shabaab, que fue uno de los que salió en las noticias. Pero hay algunos de esos clanes. Eso no quiere decir que sean buenas personas. O sea, ves fotos de estos clanes levantando armas. No se ven diferentes en ese sentido de Hamás o la Yihad Islámica Palestina, pero sí ayudaron a Israel a identificar dónde estaban los rehenes, a identificar dónde estaban los terroristas, y han atacado a terroristas dentro de Gaza. Y así han demostrado que les conviene más desvincularse de trabajar con Hamás y es mejor trabajar con Israel. Y probablemente tengan razón, porque pasa lo mismo que ves en Siria con al-Gilani. Si dices que vas a trabajar con Estados Unidos, tú vas a ser quien controle el flujo de fondos. Así que esa es la postura que toman. ¿Eso significa que son buenas personas o que después serán socios confiables? Eso está por verse. También es preocupante empezar a delegar la seguridad, entregar la seguridad a estos organismos externos en lugar de las fuerzas de defensa de Israel. Eso también me preocupa mucho. Pero en la cima de esta fuerza internacional de estabilización, ¿habrá una junta que la supervisará? El presidente Trump ha dicho que él será el presidente de la junta. También nombró a Tony Blair como un miembro importante de esta junta. Quiero decir, parece que Tony Blair va a ser como el gobernador de Gaza, lo cual, sabes, para mí es muy problemático en el sentido de que Blair siempre ha estado muy a favor de una solución de dos estados, ¿correcto? Ha promovido repetidamente la solución de dos estados y creo que hablamos de eso varias semanas en el programa cuando recién se supo que Tony Blair estaba manejando parte de la ayuda humanitaria. Por un lado, Blair no es una gran figura en cuanto a la promoción del Estado palestino. Por otro lado, es alguien a quien los europeos respetarán, que si él forma parte de esto,
puede ayudar a convencerlos de que reduzcan un poco la presión diplomática sobre Israel, potencialmente incluso lograr que la Corte Penal Internacional retire las órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Gala, el exministro de Defensa, tal vez lograr que la Corte Internacional de Justicia retire los cargos de genocidio, como ayudar a que esta guerra llegue a una conclusión ante los ojos de la comunidad internacional. Creo que también el primer ministro Benjamín Netanyahu siempre ha tenido una relación relativamente amistosa con Tony Blair, así que creo que está claro que Netanyahu no se opone a la postura de Blair aquí y de hecho todo lo contrario. Creo que él le ha dado su visto bueno a eso. No sé si él lo invitó, pero ciertamente no se opone abiertamente. Ahora, no sabemos cómo será el resto de esa fuerza. Si otros países de la región, tal vez los emiratíes, los sauditas, enviarán tropas, si los estadounidenses podrían enviar algún tipo de fuerza militar, o si habrá seguridad privada similar a lo que ya has visto con la Fundación Humanitaria de Gaza, donde tienes a estos veteranos de combate llegando como seguridad privada para tratar de seguir desmilitarizando a Hamas. Y creo que cuando hablas de desmilitarizar a Hamas, realmente te refieres a peinar el territorio en Gaza y eliminar el resto de los túneles y encontrar cohetes. De nuevo, ¿vas a poder confiscar hasta el último rifle de asalto dentro de Gaza? No sé si lo lograrás. Pero entonces tenemos que ver cómo se ve eso. Ahora, si miras de cerca el lenguaje en el 19, y no tengo la frase exacta frente a mí, pero creo que habla sobre crear un camino hacia la condición de Estado palestino. No dice que necesariamente vaya a haber un Estado palestino para una fecha y hora específicas. También habla sobre la posibilidad de entregar el control de Gaza a la autoridad palestina más adelante, siempre y cuando la autoridad palestina realice reformas. ¿Cómo serían estas reformas? Si recuerdas, en 2020 el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu presentaron lo que llamaron el Acuerdo del Siglo. Era un plan de paz cuasi formal que habría reducido los territorios A, B y C en Judea y Samaria, lo que básicamente habría incluido a todas las comunidades israelíes judías en Judea y Samaria dentro de Israel. Y se iban a crear como 15 pequeños bolsillos como enclaves y habría carreteras que conectarían las comunidades judías con esos lugares. Incluso esas comunidades permanecerían, pero las áreas controladas por los palestinos y parte de la tierra vacía, para permitir que exista una entidad contigua, se establecerían como un Estado palestino, digamos, un Estado palestino menos. Así que creo que este plan básicamente está intentando volver a ese camino del Acuerdo del Siglo. Ese Acuerdo del Siglo dependía de que los palestinos hicieran reformas clave. Y creo que esas reformas claves se mencionan en este documento, incluyendo que las autoridades palestinas detengan los pagos por terrorismo, conocidos como pago por matar, donde la autoridad palestina oficialmente paga estipendios a las familias de los terroristas que están en cárceles israelíes y paga estipendios a las familias de los llamados mártires que fueron asesinados al intentar cometer asesinato en primer grado contra israelíes. La autoridad palestina debe dejar de hacerlo y detener la incitación en los libros de texto. Y el primer ministro Netanyahu básicamente ha dicho que no espera que la autoridad palestina haga esas cosas. Incluso Trump declaró que no estaba seguro de que la autoridad palestina hiciera eso. Pero si escuchaste el discurso que dio Trump, él no está hablando de terminar la guerra entre Israel y Hamas en un vacío. Él está hablando de un plan más grande para tener paz en todo el Medio Oriente. Quiere retomar los acuerdos de Abraham. Viste que el presidente hablaba repetidamente sobre eso, sobre los acuerdos de Abraham. Correcto. Él está como sentado allí. Sigue diciéndolo. Para él es importante. Y para los sauditas, ellos siempre han dicho que quieren ver que haya algún camino hacia la creación de un Estado palestino. Así que lo que hace este plan es dejar abierto algún tipo de camino, siempre y cuando la autoridad palestina cambie su postura, lo cual francamente ni tú, ni yo, ni el primer ministro de Israel, ni nadie más cree que vayan a hacer. Y siempre y cuando existan garantías de que Israel pueda seguir actuando contra las violaciones, que Israel mantenga el control de seguridad predominante y pueda operar contra las violaciones del alto al fuego, que no se va a crear un Estado palestino mientras la autoridad palestina siga actuando como la autoridad palestina.
Entonces creo que, de nuevo, el primer ministro quiere que regresen los rehenes, quiere que el conflicto termine, busca mejorar la imagen de Israel en el ámbito diplomático. Y parte de eso será firmando acuerdos de normalización con otros países de la región. Y creo que el presidente, y ves que Jared Kushner ahora está involucrado de nuevo, y Steve Witkoff y posiblemente el ministro Dermer y otros van a estar ahora involucrados rápidamente en tratar de poner algunos de estos acuerdos de normalización sobre la mesa. Y tienes razón, el plan sí pospone potencialmente la cuestión de la condición de Estado palestino. Creo que el primer ministro tiene eso en cuenta en sus cálculos. Él lo entiende, no cree que exista un Estado palestino. Ves al primer ministro decir una y otra vez que su política es oponerse a un Estado palestino. No siempre obtienes todo lo que quieres en un acuerdo. Veremos qué ocurre. La autoridad palestina debía reformarse desde 1993 con los acuerdos de Oslo y actuar contra el terrorismo. En cambio, siguen pagando por matar. Pero dicho todo esto, en este momento podría haber una posible crisis de coalición dentro del gobierno de Netanyahu. Si el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, retiran a sus partidos del gobierno en esta etapa, ambos con diferentes palabras y en diferente lenguaje, básicamente están diciendo que si Hamás no es eliminado, esto es lo que dice Ben-Gvir, su partido dejaría el gobierno. Smotrich critica fuertemente que el primer ministro se ponga a la defensiva ahora, calificándolo de grave error. Quiero decir, Israel podría estar encaminándose, y ya hemos hablado de esto, pero en este momento Israel podría estar encaminándose a elecciones. No lo sé, a 120 días de distancia, 90 días estaban programados, creo, para este otoño. Perdón, otoño de 2026, otro año, pero eso puede pasar rápido. ¿Y cómo deja eso este acuerdo para terminar la guerra si de repente Netanyahu da la vuelta y ya no tiene un gobierno? Bueno, creo que Netanyahu encontraría un gobierno para lograr este acuerdo y conseguir estos acuerdos de normalización. Incluso la izquierda israelí sabe que Netanyahu debe colaborar con Trump para firmar el acuerdo y recuperar a todos los rehenes. Si existen acuerdos de normalización listos para firmarse en 3 a 6 meses, creo que muchos Gantz podrían volver al gobierno. Incluso podrías ver a opositores del primer ministro como Yair Lapid entrar temporalmente, quizá por 6 meses. Digamos que firmaron algún tipo de acuerdo de coalición en el que respaldarán al gobierno durante 6 meses para concluir la guerra y avanzar hacia acuerdos de normalización. Pero lo más probable es que vayamos a elecciones si esta guerra termina más pronto que tarde. Las próximas elecciones están programadas para dentro de 12 meses. Este gobierno, ya sabes, tal vez ha sorprendido a mucha gente al haber cumplido ya más del 75% de su mandato. No estoy tan sorprendido. Pero si Smotrich, si Ben-Gvir, si ellos huelen que se acercan las elecciones, eso en realidad les da un mayor incentivo para oponerse a este acuerdo, porque piensan que eso les ayudará con sus fuertes bases de derecha en una elección. Así que ya sabes, ellos, tomarán la postura moral y se opondrán al acuerdo, sabiendo que el acuerdo seguirá adelante de todos modos. Creo que el primer ministro entiende que ahora tiene una red de seguridad de la izquierda y que ellos entrarían, de nuevo, probablemente podría llegar a un acuerdo con esos partidos por un periodo de 6 meses. Pero entonces sí creo que una vez que esta guerra llegue a su fin, ¿de acuerdo? Y eso es lo que parece estar sucediendo ahora, que esta guerra está llegando a su fin. Es momento de devolver el mandato al pueblo. Recuerda, esto es una democracia en Israel. Este es un buen momento y una razón para ir a elecciones, dejar que el pueblo decida si quiere responsabilizar a este gobierno actual por lo que sucedió el 7 de octubre o si quiere responsabilizar al gobierno por el resultado de la guerra, que creo que ha sido abrumadoramente tremendo, aunque no sea el 100% de lo que todos esperaban, pero digamos que superó las expectativas en otras áreas, específicamente en lo que respecta a Irán, Hezbollah y Siria. Es un buen momento para devolver el mandato y ver a quién quiere el pueblo como líder. Y creo que en realidad podría ser en el mejor interés de Netanyahu llegar a unas elecciones más pronto que tarde, especialmente si el público ve. Este acuerdo será visto favorablemente como creo que pensará la mayoría del público. Eso es importante entenderlo. Recuperar a todos los rehenes será una victoria importante para el primer ministro, que sus oponentes creían imposible. De nuevo, Irán y su programa nuclear realmente no son tema. Podrías tener algunos de estos acuerdos de normalización justo a punto de ser firmados o tal vez incluso ya firmados justo antes de las elecciones.
y señalando que todavía tienes a Trump en el cargo y que a pesar de todo lo que todos han estado diciendo, cada vez que el primer ministro y el presidente están a punto de reunirse en Washington y todos dicen que la ruptura ahora es terrible y que el primer ministro ya le cayó mal a Trump y todos intentan decir que el presidente ya no quiere a Netanyahu. Yo no veo eso. Yo veo que Israel, esta administración y la administración de Estados Unidos siguen trabajando muy, muy de cerca juntos. La gente de nuevo está diciendo que Trump está imponiendo este acuerdo a Israel. Creo que este es el acuerdo que Israel quiere. Creo que este es un acuerdo que Israel creó y han logrado que el equipo de Trump ponga toda la presión sobre los demás países árabes para hacer realidad el acuerdo que Israel quería. Así que creo que el público israelí podría reconocer que mientras Trump esté en el cargo, y eso, de nuevo, son otros 2 años y medio, ¿cuánto tiempo más tendremos a Trump en el cargo? ¿Podría haber un beneficio en tener a Netanyahu continuando como primer ministro de Israel? Así que si Netanyahu no planea renunciar y tal vez nunca se sabe, quizá él diga, lo dudo. Tal vez él diga que ya hicimos lo necesario y es momento de pasarlo a la siguiente generación. Pero suponiendo que el primer ministro quiera postularse de nuevo, puede que decida convocar a elecciones anticipadas en los próximos meses. Estoy de acuerdo en que no hay ninguna diferencia entre la administración de Estados Unidos y nuestra administración aquí en Israel. No me gusta mucho el concepto de red de seguridad porque creo que es dañino. No digo que no crea que la mayoría de los israelíes quiere que la guerra termine, pero una red de seguridad implica que votaste por un gobierno de derecha o centro derecha y un día Smotrich y Ben-Gvir ya no estarán y tendrás a Yair Lapid quien está criticando. Si ves el canal 14, los clips que ponen criticando al primer ministro todos los días. Y entiendo la política, pero en cuanto a la democracia y la voluntad del pueblo que sí quiere el fin de la guerra, yo diría, pero aún así, traerlos al gobierno como reemplazo de aquellos que realmente quieren. ¿Qué haces si Smotrich y Ben-Gvir deciden que no quieren? Tienen sus elecciones, tal vez, ya sabes, no sé cuánto tiempo toma, 90 días o algo así, o sea, podría ser. Correcto. Entonces, de nuevo, básicamente de lo que estarías hablando es de obtener una red de seguridad de la oposición por, digamos, 30 días adicionales, ya sabes, solo para concretar el acuerdo. Simplemente no. Me gusta, sí. No me gusta, no. Tampoco me gusta. Pero en cuanto a las elecciones, creo que si no fuera así, por cierto, creo que si las elecciones fueran dentro de 2 o 3 años, no creo que verías a Ben-Gvir Smotrich oponiéndose al acuerdo de esta manera. Creo que están jugando un poco a la política electoral con su decisión de oponerse al acuerdo. La política es sucia, amigo. Al final de cuentas, de eso se trata. Y la política israelí es la más amarga. Creo que vamos a entrar y será una mala temporada. Cuando se trate de elecciones, creo que va a ser un periodo electoral muy difícil y amargo en Israel porque todo el dolor del 7 de octubre y los 2 años que le siguieron se van a concentrar en estas elecciones. Y en cierto modo, realmente podría ser mejor simplemente terminar con esto, ¿verdad? No, te entiendo. Arrancar la curita. Sí, como ir a una elección anticipada. Firmemos este trato. Vamos a una elección anticipada, hagamos esa elección en el menor tiempo posible, ¿verdad? Si convocas una elección anticipada, debe hacerse en 90 días, es decir, 3 meses difíciles. Después sigue la formación de una coalición, lo cual puede tardar 1, 2 o 3 meses o incluso más. En el pasado hemos tenido elecciones consecutivas si no se formaba un gobierno y eso podría repetirse. Pero si la elección va a ser en 1 año, digamos, entonces verás que la temporada electoral se va a extender por un periodo mucho más largo. Y no sé si eso realmente le convenga a Israel, así que tal vez sería mejor simplemente terminar con eso. Y sí creo que eso es lo que viene aquí. Sí, creo que vamos hacia allá. Pero quiero hablar de Qatar. Trump firmó una orden ejecutiva comprometiendo a Estados Unidos a proteger la seguridad y soberanía de Qatar. Estados Unidos verá cualquier ataque armado a Qatar, su soberanía o infraestructura crítica como una amenaza para su paz y seguridad. Esto se refiere al reciente intento de ataque de Israel contra el liderazgo de Hamás. Y parece que si el liderazgo de Hamás se reúne de nuevo en Qatar, nos abstendremos de atacar debido a esta orden ejecutiva. Así que esto también es un poco preocupante si, de hecho, hay una especie de bomba de tiempo en Qatar. Si todo el liderazgo de Hamás se reúne de nuevo, tal vez algunos de esos 200 prisioneros terminen en Qatar.
Quiero decir, esto podría ser una amenaza de seguridad, pero parece que Estados Unidos sigue apoyando a su aliado allí, Qatar, incluso si eso significa incomodar a algunos aquí en Jerusalén. Sí, definitivamente esta es una de las grandes diferencias, desacuerdos entre la política israelí y la política estadounidense en Medio Oriente. Israel no considera a Qatar un aliado de ninguna manera, bajo ningún concepto aquí. Y era una cosa cuando el presidente decía, ya sabes, Qatar es nuestro aliado, ¿cómo podrían atacar y golpear a nuestro aliado? Eso tiene sentido, está bien, pero aquí esta orden ejecutiva creo que lleva las cosas demasiado lejos. En esencia, dice que cualquier ataque armado contra Qatar se considera una amenaza para la paz y seguridad de Estados Unidos, como si atacar Qatar fuera atacar a Estados Unidos. Qatar está después de Irán y tal vez ahora con Irán siendo degradado significativamente y con las sanciones automáticas entrando en vigor contra Irán, Qatar se convierte en el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Está bien. Y hay una razón por la que Israel atacó en Qatar y cuando el primer ministro básicamente se vio obligado a llamar al primer ministro de Qatar, Al Thani, le dijo que lamentaba haber atacado, que lamentaba que mataran a un civil qatarí en ese ataque. Y está bien. Creo que eso está bien. Podrías decir, sí, claro, no estábamos atacando a civiles cataríes. Y eso fue lo que él dijo. Él dijo, no atacábamos la soberanía de Qatar, solo íbamos tras terroristas. Está bien. Así que hay una razón por la que Israel atacó dentro de Qatar, porque el liderazgo de Hamas había estado alojado en Qatar por años. Sabemos que los cataríes estaban financiando a Hamas en Gaza. Ahora, aparte de eso, se hizo con el permiso de Israel, por cierto. Bien, digamos que Israel fue cómplice en eso, pero aún así los cataríes juegan a dos bandas. También juegan a dos bandas en Estados Unidos, ya sabes, y socavan los valores estadounidenses, específicamente en cuanto a sus inversiones en los medios occidentales, específicamente en cuanto a sus inversiones en los programas de estudios de Medio Oriente y en las universidades en general dentro de Estados Unidos. Así que creo que Qatar ha estado jugando a dos bandas en cuanto a sus intereses con Estados Unidos. Pero la idea de que ahora Qatar va a recibir inmunidad, que si albergan terroristas, que si financian el terrorismo, que Israel o cualquier otro país, y eso incluye a los sauditas, por cierto, que están en desacuerdo con Qatar, básicamente nadie puede tocar a Qatar ahora porque Estados Unidos dice que va a proteger a Qatar. Estados Unidos tiene acuerdo con Israel. Si alguien ataca a Israel, ¿se considera una amenaza para la paz y seguridad de Estados Unidos? Sí, ¿por qué? Sabes, es difícil de entender, excepto que tienes que ver a Jared Kushner, Steve Witkoff, los que básicamente están negociando este acuerdo aquí. Ellos tienen negocios importantes dentro de Qatar, ¿de acuerdo? Dentro de Qatar, el presidente de Estados Unidos aceptó. ¿Cuánto costó ese avión? $400 millones. Sí, $400 mil millones, no recuerdo el número exacto. El avión, que es el nuevo Air Force One, fue un regalo de los cataríes. Así que creo que hay un poco de conflicto de intereses. Y la ironía aquí es que la gente ha estado acusando a Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu en su oficina de tener algún tipo de doble interés con los cataríes. Pero se ve muy claramente que la administración de Estados Unidos tiene un doble interés en lo que respecta a sus tratos con Qatar. Estados Unidos espera que Qatar siga el ejemplo de Arabia Saudita y comience a modernizarse. Pero aún mantienen a la dirigencia de Hamas. ¿Están expulsando a sus líderes? No. ¿Eso era parte del acuerdo? Era eso. El acuerdo era que Qatar iba a expulsar a toda la dirigencia de Hamas y luego eso... ¿Un ataque en Qatar se considerará amenaza para la paz y seguridad de Estados Unidos? Estoy algo decepcionado con este acuerdo. Pero lo otro que creo que es realmente importante señalar es que fue el ataque de Israel en Doha contra el liderazgo de Hamas lo que hizo posible este acuerdo, lo que creó ese sentido de urgencia entre los cataríes, los estadounidenses, los sauditas y todos los demás en la región de que esta guerra necesitaba llegar a su fin y que permitió que todos esos otros países realmente aceptaran los términos que Israel había querido desde el principio. Mientras algunos dicen que ese ataque fue desestabilizador y no exitoso, en realidad fue lo contrario. Ahora, claro, creo que Israel habría estado mucho más feliz si los líderes como Khalid Mashal y otros de Hamas que viven en Qatar hubieran sido asesinados. Por cierto, todavía no veo pruebas de que sigan vivos. Está bien.
Así que tal vez uno de ellos ayer, pero la mayoría no. Quizá el ataque fue más exitoso de lo que se ha informado. Es posible. Pero incluso si esos cabecillas terroristas de Hamás no murieron en Dawa, ese ataque va a resultar ser el momento crítico y crucial que llevó a la presión necesaria para lograr que se firmara un acuerdo. Así que ya sabes, felicitaciones a Israel. Felicitaciones al primer ministro por tomar esa decisión de atacar profundamente en Qatar. Ahora está claro que no van a tener una segunda oportunidad sin realmente incomodar a la administración de Trump. Tienes razón. Cambiemos de tema, Alex. Mencionaste el lanzamiento de 5 cohetes de Hamás en Yom Kippur en la zona de Lachish o Ashdod. Al mismo tiempo, hubo un ataque terrorista en Manchester, Inglaterra, donde 2 personas murieron fuera de una sinagoga ortodoxa. Fue un ataque con atropellamiento y apuñalamiento llevado a cabo por, al menos se sospecha, Jihad al-Shami, de 35 años, quien también, según entiendo ahora, estaba en libertad bajo fianza por presunta violación. Y 2 judíos, creo que ambos eran judíos, ¿no es así?, fueron asesinados en el día más sagrado del calendario judío. ¿Y luego qué pasa? Hay protestas anti-Israel en toda Europa, ya sea por la flotilla de Gaza que Israel interceptó o por una manifestación anti-Israel. ¿Por qué no presentarse el día más sagrado del calendario judío? Quizá menos judíos o pro-Israel se opongan a esas manifestaciones porque es el día más sagrado del año. Pero tenemos ese ataque terrorista, 2 muertos. Y es peligroso ir a la sinagoga en Yom Kippur porque te podrían matar en cualquier lugar en el mundo. Bueno, ya ves cómo los yihadistas, y el nombre de este tipo era Yihad. Me pregunto por qué sus padres le pusieron ese nombre. Y sí, ya ves cómo los yihadistas atacan a Israel en nuestros días sagrados. Como cuando tuvimos la guerra de Yom Kippur porque fuimos atacados por 5 ejércitos en Yom Kippur. Esta guerra comenzó el 7 de octubre en Simchat Torah. Era Shabbat, era una festividad judía. Ahora los judíos están adorando en la sinagoga y eso es lo que los convierte en objetivos, porque son judíos y están adorando, o todos los judíos están en un solo lugar al mismo tiempo. Vamos a atacar la sinagoga. Y sí vi reportes de que el terrorista llevaba puesto un chaleco que parecía que podría ser una bomba suicida. Y dijeron que tenía... Si el clérigo de la sinagoga no hubiera bloqueado la entrada de este tipo a la sinagoga y si la policía no hubiera respondido rápidamente y neutralizado a los terroristas, podría haber habido muchas más personas muertas. Así que hubo algo de valentía en Manchester en el momento de este ataque. Tenemos que ver cómo responde Gran Bretaña. Sabes, hay personas como el coronel Kemp que dicen que el gobierno británico tiene sangre en las manos en Manchester porque han permitido continuamente que se propague el odio anti-Israel, que han permitido que estas protestas continúen en las calles y también han estado presionando contra Israel para la creación de un Estado palestino. Lo que la gente no entiende es que eso en realidad fomenta el terrorismo. Cuando apoyas a los terroristas, lo que vas a recibir a cambio es terror. Es una fórmula simple. No necesitas ser experto en matemáticas para ver que apoyar o animar a terroristas, incluso diplomáticamente, fomenta el terror. Y no es solo Gran Bretaña. Vemos, como mencionaste, que hubo protestas anti-Israel, pro-Palestina, pro-Hamás, pro-Gaza, desde el río hasta el mar. Protestas de Palestina será libre en Londres, en París. Vimos en Milán, creo, y en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades. Todos estos son actos coordinados. Vimos las mismas escenas al inicio de la guerra, justo después del 7 de octubre, incluso antes de la operación terrestre de Israel en Gaza. La gente ya preparaba el escenario para llamar a Israel genocida. Y ahora ves de nuevo que estas protestas muy bien organizadas en ciudades occidentales y las ciudades occidentales lo están permitiendo. Veamos ahora si la guerra llega a su fin, si este movimiento se calmará y especialmente después de un ataque terrorista como este en Manchester, si las capitales europeas cambiarán su postura, si tomarán medidas enérgicas contra el creciente antisemitismo violento que está ocurriendo dentro de sus fronteras. Pero creo que el escenario más probable es que la situación siga volviéndose cada vez más peligrosa para los judíos.
Y creo que hay mucha gente en Israel que piensa que muy pronto habrá una ola de inmigración proveniente de Gran Bretaña en un futuro no muy lejano. Al mismo tiempo, yo llamaría a esto la flotilla con destino a Gaza. Probablemente fue una gran protesta anti-Israel con estos barcos intentando entrar a Gaza. Creo que también ocurrió durante Yom Kippur. Israel interceptó esta flotilla con, Greta Thunberg a bordo. Ella está acumulando muchas millas de viajera frecuente con tantas derrotas. Me pregunto quién está pagando su boleto de ida para salir de aquí. Este ya es su segundo vuelo. Esto es solo otra gran manifestación anti-Israel. Las fuerzas de defensa de Israel y, creo, el vocero de la policía mostraron imágenes de los barcos donde se veía que no llevaban ayuda. No hay ayuda humanitaria. Eso no es cierto. No es una conferencia de ayuda humanitaria. Es un convoy mediático. Y no hay cantidad de ayuda humanitaria que ellos, incluso si llenaran esos barcos con humanidad, valdría nada comparado con la cantidad de ayuda humanitaria que Israel y Estados Unidos están facilitando y enviando a Gaza diariamente. Tienes al primer ministro en las Naciones Unidas diciendo que está entrando suficiente comida a Gaza todos los días para que cada residente de Gaza pueda consumir 3,000 calorías diarias. O sea, no es una cantidad pequeña, estamos hablando de millones y millones de toneladas de comida que están llegando a Gaza todos los días. Y tienes gente hablando de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, cuando la política de Israel es hacer todo lo posible para evitar bajas civiles. La política es evitar muertes y a Israel lo acusan de genocidio. Como afirmó el primer ministro en la Organización de las Naciones Unidas, se acusa a Israel de usar el hambre como política, aunque su política es alimentar a Gaza. Entonces, no había ningún propósito humanitario en esta flotilla. Es, como dijiste, solo un espectáculo mediático. Pero también vi un clip de Itamar Ben-Gvir caminando por una de las prisiones en el sur, donde las personas que estaban en estos barcos de la flotilla fueron arrestadas y encarceladas. Él dijo que ordenó al servicio penitenciario tratar a estas personas como terroristas. Así debe ser. Y que están recibiendo el mínimo de lo mínimo permitido por la ley israelí. Vimos que Turquía, de hecho, envió un vuelo al aeropuerto Ramón en el sur y más de 100 de los terroristas en estos barcos fueron deportados. Y ahora estamos esperando, creo que las últimas pocas docenas de miembros de las flotillas sean deportados. No sé si están acumulando millas el RL. También me pregunto si, por ser Yom Kippur, no tuvieron descuentos. Sin comida, como antes, Alex. Casi se acaba el tiempo. Falta un punto. El ministro Ron Dermer renunció, según un anuncio del gobierno esta semana pasada. Parece que va a seguir adelante en este momento. Amit Sigo, un periodista israelí destacado, elogió a Dermer, diciendo que él es casi el único responsable de la cooperación con Estados Unidos que llevó a frustrar el programa nuclear iraní. Sé que has entrevistado al ministro Dermer en el último año para JNS. Terminemos el programa hablando sobre el legado. No sé si terminó, pero por ahora parece que dejará su cargo. Bueno, dice que pronto va a terminar su papel como ministro, ¿correcto? Y recuerda que Dermer fue nombrado ministro de Asuntos Estratégicos sin ser miembro del Likud. Es el único ministro del gobierno que no pertenece a la Knesset ni ha sido elegido. Fue nombrado por el primer ministro porque es el hombre de confianza del primer ministro. Es su confidente de mayor confianza. Y antes de ser nombrado, recuerda que fue el embajador de Israel en Estados Unidos durante 8 años. Ahora, ¿sabes, Ron? El señor Dermer, ¿sabes? Él tiene una familia, tiene una esposa y 5 hijos. ¿Sabes? Tuvo que criar a sus hijos durante gran parte de sus años, durante 8 años en Estados Unidos, cuando todos ellos iban a la escuela. Los traen de vuelta para ayudarlos a readaptarse como familia estadounidense. Y francamente, la familia ha vivido un infierno desde que el primer ministro nombró a Dermer jefe del equipo negociador para recuperar a los rehenes. Y han hecho campañas de anuncios espectaculares en Jerusalén y otros lugares mostrando la cara de Ron. Hay carteles pegados por todo su vecindario. Ha habido protestas repetidas afuera de su casa en Jerusalén. Él ni siquiera está ahí la mayor parte del tiempo. Este tipo ha estado volando por todo el país, bueno, por todo el mundo más bien. E incluso ahora, mientras estamos grabando esto, él está en Egipto tratando de negociar el fin de esta guerra. Y había estado volando por toda Europa hacia Estados Unidos. Básicamente es el vicepresidente de Israel
Él es el viceprimer ministro, esencialmente, cuando se trata de manejar la guerra, cuando se trata de manejar a los rehenes, cuando se trata de manejar la relación de Israel con Estados Unidos. Y creo que Amit Segal tiene toda la razón cuando dice que todos los logros que han ocurrido entre Israel y Estados Unidos durante todo el tiempo que el presidente número 45, cuando fue el presidente número 45 y ahora que es el presidente número 47, todos esos logros, toda esa coordinación se han canalizado directamente a través de Ron Dermer. Y Ron Dermer, él entiende la cultura estadounidense. Fue criado como estratega político en Estados Unidos. ¿Sabes? Su padre fue alcalde de Miami Beach. Él conoce la política y cultura de Estados Unidos e Israel. Sabe combinarlo con la cultura israelí. Y la gente entendía en Estados Unidos que cuando hablaban con Dermer estaban hablando con Netanyahu y que los dos estaban en sintonía, que él hablaba por teléfono varias veces al día con el primer ministro y que realmente estaba llevando a cabo las políticas del Estado de Israel sin ninguna confusión. Y sé con certeza que cuando otros israelíes, incluso israelíes de alto rango, entran a estas reuniones con sus homólogos estadounidenses, pueden ver algo completamente diferente en esa reunión de lo que realmente sucedió, porque no entienden exactamente la cultura estadounidense ni la manera en que los estadounidenses dicen lo que dicen. Ron lo entendía. Los acuerdos de Abraham se negociaron en secreto, siendo Dermer quien los negociaba. Ese acuerdo del siglo, ese se cocinó junto con Dermer. El ataque, la guerra de 12 días contra Irán, la operación León Ascendente, que culminó con la operación Martillo de Medianoche con Estados Unidos, bombardeando finalmente Ford y Natanz con los bombarderos B-2, todo coordinado a través de Ron Dermer. Ha sido el recurso más importante y confiable que el primer ministro y el Estado de Israel han tenido. Y los logros que tiene en su haber son, ya sabes, se escribirán libros sobre eso. Y probablemente él mismo escriba libros sobre eso en el próximo periodo. Según los informes, él seguirá involucrado en algunas cosas, varios asuntos no especificados, dice. Así que creo que específicamente, probablemente, cuando se trate de negociar acuerdos adicionales de normalización. Porque si recuerdas, cuando Dermer fue nombrado, básicamente dijo, y me lo dijo en una entrevista poco después de ser nombrado, que tenía 3 carteras básicas. La cartera número 1 era la relación entre Israel y Estados Unidos. La segunda cartera buscaba ampliar la paz, incluyendo normalizar con los sauditas. La tercera era sobre Irán. Así que él trató con la administración de Estados Unidos. Creo que si el primer ministro vuela nuevamente a Estados Unidos para reunirse con el presidente, no te sorprendas si Ron Dermer está ahí. Si estás hablando de acuerdos adicionales, de normalización, no te sorprendas si Ron está en la sala. La situación con Irán, creo que Ron puede poner una palomita junto a eso y decir misión cumplida, pero él dejará su cargo oficial como ministro. Y espero que quizás el público israelí, bueno, no el público israelí, mejor dicho, el foro de rehenes y esos activistas anti-Netanyahu que han estado protestando contra el gobierno durante años y años y años, espero que con su renuncia ellos también detengan su protesta afuera de su casa. Y como escribió Amit Segal, que esta es una persona que debería recibir el premio Israel, no alguien que debería tener protestas frente a su casa. El tipo ha hecho tanto, es muy talentoso, de hecho es un hombre muy humilde. Y creo que para los israelíes, no sé si les preguntaras, pues, ¿cuáles son las características que querrías en un primer ministro israelí? Y no mencionas a ningún individuo, y entonces empezarían a enumerar las características que querrían en un primer ministro israelí en cuanto a capacidades, inteligencia, habilidades diplomáticas, la capacidad de tomar decisiones difíciles en tiempos de guerra, además de la humildad que parece existir entre muchos otros políticos israelíes. Esto es algo que el ministro Dermer posee, pero creo que por su humildad la mayoría de los israelíes no saben mucho sobre él, y así es como él lo ha mantenido. Y lo desafortunado es que probablemente él sería el mejor candidato de Israel para reemplazar a Netanyahu como primer ministro. Tenemos que ver si eso sucede. Quiero decir, él todavía es joven. No creo que este capítulo haya terminado. No creo que la historia de Ron Dermer y sus logros para el Estado de Israel vayan a concluir en este momento.
Voy a aprovechar esta oportunidad, Alex, y tomarme la libertad de desearle a Ron Dermer y al ministro Dermer lo mejor de parte de todos nosotros en JNS aquí, en todos sus futuros proyectos. Buena suerte, Ron. Eso es todo por esta edición de Jerusalén Minute. Josh Haston, corresponsal de JNS News, con el director Alex Traiman. Agradezco a quienes están detrás de cámaras, Jaris Betsky, Ryan Lifshitz, Esther Eden y nuestro productor Zach Sickerman. Excelente semana para todos. Jack Sukkot Sameach y felices fiestas de Sukkot a quienes la celebran. Nos vemos la próxima semana.